Amigos, lo dicho, esta noche abordamos un poco más este tema de las elecciones municipales recién concluidas ayer en República Dominicana, donde hubo un impacto importante en las alcaldías que aseguró el Partido Revolucionario Moderno. Leía datos de un gran amigo, Jaxel Román, que decía que en este caso se había agenciado el partido oficialista más del 80-82% de las alcaldías del país, comparándolo con otros partidos y otros momentos. Para hablar un poco más del proceso democrático que vivimos ayer, me place muchísimo presentar esta noche y conversar con él, con Sigmund Freud, que es el delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral. Bienvenido. Hola Roberto, ¿cómo estás? Por segunda ocasión. Así es. ¿Cómo va todo? Todo muy bien, Bien. Contento. Cansado y feliz. Cansado y feliz. Ya. Cansado y feliz. Tu análisis sobre este trabajo que se hizo para llegar a lo que ayer el pueblo dominicano vio del Partido Revolucionario Moderno. Tú sabes que yo no quiero desaprovechar la oportunidad en esa pregunta que tú me haces, Roberto, y mencionar el trabajo que ha hecho la Junta Central Electoral. Sí. Yo que he vivido de cerca, en virtud de mis responsabilidades ante la Junta, del proceso que ha conllevado todo este montaje, la cantidad de pruebas que se hicieron, las auditorías de los equipos, todo el tema logístico, los consensos con los partidos y al final, la Junta Central Electoral debemos reconocer que sacó nota sobresaliente en el proceso. Sin incidencias mínimas, Claro, como en todos los procesos, pero tú pudiste ver inclusive las declaraciones de los observadores internacionales reconociendo el trabajo de la Junta, la transparencia, la efectividad del proceso, cómo no hubo incidentes en ninguno de los centros de votación, casi en toda la generalidad del país, lo cual yo quiero en este momento reconocer el trabajo de la Junta. Yo te lo agradezco y quiero subrayar algo que dijiste ahí, que es el consenso que logró la Junta con los diferentes delegados políticos y representantes de partidos políticos. La sapiencia y el buen tino de cualquier diferencia o cualquier preocupación, ventilarla a lo interno, no ir a los medios, escuchar a los delegados de los partidos, darles opciones ante las preocupaciones que tenían y buscar el mejor ambiente posible para llegar a la fiesta de la democracia que ayer hicimos, independientemente de ganadores o perdedores, o no ganadores, para no hablar de perdedores. Es la confianza que mostró la Junta para que la gente fuera a votar. Tú sabes que esta Junta Central Electoral ha asumido como mantra, por decirlo de una manera, de que los actores principales de los procesos son los partidos políticos. Yo te voy a darte un dato. No hay resolución o reglamento que haya emitido la Junta desde el último año que tenga que ver con el proceso electoral, sin que haya sido previamente al menos discutido con los partidos políticos. Que tomen o no nuestras observaciones, ya es una decisión potestad de la Junta Central Electoral, pero que por lo menos nos llamen a los partidos, hagamos sesiones para poder discutir. No ha habido una resolución que haya salido, que nos haya sorprendido de parte de la Junta Central Electoral sin que previamente nosotros hayamos discutido. Y eso es un buen ejemplo. Sí. Entonces, en el caso nuestro, bueno, nosotros realmente íbamos con mucho optimismo al proceso, teníamos nuestros números, las encuestas también independientes ya indicaban de que el Partido Revolucionario Moderno iba a salir ganancioso en la mayoría de las alcaldías, pero debemos reconocer de que el resultado de ayer inclusive a nosotros mismos nos sorprendió en algunos lugares. Por ejemplo. Bueno, yo te voy a mencionar, las estimaciones que nosotros hacíamos era que teníamos que ganar PRM y aliados entre 110 a 116 alcaldías, alrededor de un 70-75% de los municipios. Sin embargo, PRM y aliado llegamos a 134 alcaldías al momento de hoy, que todavía se está discutiendo algunas que están definiéndose por un voto y otras que están en empates por ahí, lo cual nos ha llevado a un 84% de los municipios, o sea, un incremento de cerca de un 10% de lo que nosotros estábamos esperando. Alcaldías como por ejemplo que estaban discutiéndose al último momento como La Romana. Claro. La Romana, las encuestas nos daban inclusive días antes debajo y duplicamos, se quedó en segundo lugar. O sea, Boca Chica, Guerra. O sea, nosotros en el mejor escenario no esperábamos esa victoria de 134 distritos, municipios, sin contar los distritos municipales. Lo cual implica, o lo cual indica, de que el trabajo que hicimos en la parte, no solamente electoral, en la parte proselitista, sino también la parte electoral y organizativa, fue adecuado. Por el hecho de que nosotros, no hay partido político que pueda ganar elecciones con simpatías
aisladas, sin materializar ese voto. Y nosotros el día de ayer materializamos ese voto con nuestras estructuras, con nuestra organización, con el sistema de delegados, con la reportería. Nosotros iniciamos un proceso muy interesante, y es que cada suplente de delegado en las mesas, en los centros electorales, tenía la obligatoriedad de que cuando llegaba un votante y presentaba la cédula, que se decía, bueno, persona tal, identificaba si esa persona estaba dentro de nuestro padrón, lo cruzaba, reportaba eso a un sistema que nosotros tenemos informático, y nosotros llevábamos una especie de track record de cuáles eran los militantes fuertes del Partido Revolucionario Moderno que estaban asistiendo a la votación. Y de esa manera entonces podíamos dar seguimiento si teníamos que reforzar en horas de la tarde dentro del padrón que tenemos de militantes, decir, bueno, mira, en Santo Domingo o en Barahona o en Pedernales ha votado, por ejemplo, el 40 o 50% del padrón del PRM. Vamos a reforzar en estas áreas. Eso es un trabajo que garantiza por lo menos que un voto duro de la organización en gran medida esté presente al día de las elecciones. Hay opiniones de la oposición que dice ese refuerzo venía de la mano de dinero, o venía de la mano de ciertas ayudas o de ciertas cosas que se habían producido días antes, que se habían colocado un dinero en materia de educación o de cierto bono que tocaba a finales de mes y lo adelantaron. Hoy el presidente decía, bueno, nosotros llevamos a votar a la gente. Así es. ¿Cómo lo llevaron? Que fuera de manera lícita, prudente, normal, y que no implicara una compra de votos. ¿Tú sabes cuánto la Junta Central Electoral, una semana antes de las elecciones, distribuyó los fondos del año completo, del año 2024, a los partidos políticos? Hay 4 partidos que se consideran mayoritarios conforme a la ley porque ha sacado más del 5%, por lo cual, como tú sabes, el 80% de los recursos se divide en partes iguales entre esos 4. Es decir, que el PRD, que no tiene un 5%, pero bueno, ahí está, recibe lo mismo que el PRM, que sacó cerca de un 50%. Si tú sumas lo que recibió la Alianza Rescate RD versus lo que recibió el PRM, estamos hablando que ellos triplicaban los fondos recibidos, más de 1.200 millones de pesos recibieron esos partidos. Nosotros quisimos simplemente, bueno, la manera de cómo nosotros eficientizar esos recursos es destinarlo en gran medida vamos a decir, a la movilización. En aquellos lugares que se requiere movilización, porque por ejemplo hay lugares en el Distrito Nacional, Santiago, Puerto Plata, centros urbanos que no requiere ese tipo de asistencia, por decirlo de una manera. Ahora, hay otros lugares que sí se requiere movilizar personal, simpatizantes, para poder motivarlos, y más en unas elecciones como las municipales, que por lo general generan menos efusividad, menos interés que las elecciones presidenciales. Aquí lo que hubo realmente, Roberto, primero una intención o un deseo de fortalecer o consolidar las alcaldías y la victoria que tiene el PRM el día de hoy, y también mostrarle un respaldo a la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader por parte de los PRMistas y de los militantes y simpatizantes de la organización. Pero de igual manera hubo, evidentemente, una estructura más aceitada, más efectiva por parte nuestra, que garantizó que esos recursos se pudieran ser utilizados de la mejor manera y que llegaran al destino final, a facilitarle a aquel que no tuviera acceso a un medio de transporte a poder votar, y facilidades como esa. Pero, ¿qué ocurrió con los fondos de la oposición? Habría que ver qué ocurrió con los fondos de la oposición, que manejaron 3 veces lo que nosotros manejamos. Esa es la realidad. A título de partido, porque Claro. me pudieron decir, bueno, pero ellos No. están en el gobierno y el gobierno siempre da facilidades. Bueno, pero lo que pasa es lo siguiente, Roberto, porque ha dicho, bueno, que estaban los comedores económicos abiertos, que el plan social estaba semanas atrás entregando raciones de alimentos, que estaban asfaltando, pero y entonces la función de gobierno se suspende. No, eso no tiene nada que ver. No, pero además, eso que ha quedado demostrado, es de que cuando hay una decisión de un pueblo, sin importar ese tipo de actividades, el pueblo vota, sin importar de que eso ocurra, y eso lo vivimos en el año 2020. Lo que pasa es que había que preparar un relato. Y el relato de la oposición desde semanas atrás, tú lo podías ver en un tracking. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Bueno, uso de recursos de fondos públicos, comenzaron a tratar de desacreditar el proceso, comenzaron a atacar los equipos de transmisión, una serie de situaciones, porque ya en sus números ellos sabían de que venía una derrota
de la magnitud que se celebró en el día de ayer, o que ocurrió en el día de ayer. Ahora, bueno, sobre eso, yo creo siempre, independientemente de que pueda influir en un target, una estructura poblacional, por una funda de comida que usted le dé una semana antes a una persona, no quiere decir, y además usted no tiene seguridad de por quién va a votar. No, tampoco. No es que está comprando el voto No y que hay manera de ver eso, no hay manera. Entonces, son argumentos, yo creo, que se corresponden a otra etapa. Es correcto. Que los políticos o ciertos políticos deben revisar a la hora de enfrentar un triunfo o una derrota en un torneo electoral. Hablando del tema de la votación y de cómo se prepararon, otro asunto que ha salido a la palestra es el nivel de asistencia o de abstencionismo que hubo en el proceso. Ya decía que las elecciones municipales no son tan emotivas o no favorecen mucho que la gente participe, cosa que habrá que revisar en su momento, y creo que va de la mano de los resultados que la gente vea en cada demarcación de la gestión municipal. Así es. Si yo me siento representado, si lo que me vendieron lo están cumpliendo, la gente se siente un poquito más correspondida y ayudará al proceso a la larga y a futuro, porque al final decía Juan Pablo Duarte que es el primer poder, el más importante de los poderes del Estado, y yo creo que a eso hay que darle importancia. Sin embargo, la gente se queda en su casa y dice, yo voy en mayo, vamos ahora para la playa, una historia de esa. Sí. ¿Es cierto que hubo un alto nivel de abstencionismo en comparación con otros procesos? Esta mañana, Roberto, la oposición y algunos medios de comunicación afines, o vamos a decir comunicadores afines a la oposición, comenzaron a tratar de implantar el discurso, la narrativa en los medios de que había una abstención de un 70%. Sí. Hace 4 horas, la Junta Central Electoral emitió el informe final sobre cuál fue el nivel de participación. Y hubo una abstención de un 53%, o sea, una participación de alrededor de un 47%. Comparado con el año 2020, estamos hablando de que lo que descendió, la participación fue un 3%. O sea, el 2020 fue un 50.4, 50.6 y ahora un 47. Ahora, pero también hay que ver el padrón que sí, voy a agregarle algo importante, toca de mencionar. El padrón de los dominicanos en el exterior en el año 2020 era de 590,000 dominicanos. En este proceso es de 870,000 dominicanos, es decir, casi 300,000 dominicanos más. 870,000 dominicanos que, como tú sabrás, para las elecciones municipales no iban a votar. No, porque pero no se cuentan. Pero no se iban a trasladar. Claro. Se podía trasladar 1,000, 2,000, 10,000, vamos a suponer. Pero Y es mucho. es demasiado. Mucho. O sea que había una especie de abstención forzada de alrededor de 860,000 dominicanos que estaban ahí, que se están calculando. Cuando tú le deduces eso, ese porcentaje, lo que termina siendo una abstención, estamos hablando de cerca de un 46%. Claro. O sea que por una participación mayor inclusive que en el año 2020, lo cual ya ahí comenzamos a desmontar ese tema. Pero además, te agrego lo siguiente. Año 2020, primer ejercicio de elecciones municipales separadas de las presidenciales a 3 meses. Suspensión de las elecciones en febrero. Genera una crispación nacional porque se le atribuye al partido de gobierno en ese momento la responsabilidad de esas suspensiones. ¿Qué ocurre en marzo? Se levanta un país con un deseo de cambio y con una especie de deseo de realmente castigar a aquellos que se les tildaba los responsables de la suspensión de febrero. Y por eso, a pesar de que estábamos llevando a cabo unas elecciones en el medio del COVID, las elecciones municipales del año 2020 tenían ese ingrediente. ¿Qué ocurre ahora? Ahora ocurre segundo ejercicio de elecciones municipales, pero primero sin que exista ningún tipo de incidencias de esta naturaleza que genere algún tipo de crispación, algún tipo de interés adicional. Y estamos viviendo en un momento en el cual hay un gobierno, un partido de gobierno con niveles de simpatía cerca del 70%, con una satisfacción general por parte de la ciudadanía, pero en adición también una sensación que quedó demostrada de que el Partido Revolucionario Moderno iba a arrasar en las elecciones. ¿Qué genera eso? Mucha gente dice, bueno, ¿para qué yo voy a votar? Si el PRM va a arrasar. ¿Para qué yo voy a votar si yo me siento tranquilo? A mí eso no me genera ni más ni menos. Entonces, hay un elemento que tú también tienes que añadirle a ese tema, que al final del día, un 47% de participación en la municipal es excelente. Sí. Ahora,
Lo que sí yo estamos de acuerdo contigo es lo siguiente, y lo comentaba de manera jocosa con unos amigos. Hay que primero analizar quién fue el genio que se ideó que las elecciones municipales había que celebrarlas 30 días, 90 días antes de las elecciones presidenciales. Eso no tiene sentido, Roberto. No tiene más mínimo sentido. Porque si tú Incluso querías, es doble de gasto y todo. pero no solo eso, y si tú quieres supuestamente tratar de desvincular el poder presidencial, lo que genera, ¿verdad? De un presidente posiblemente en reelección, como el presidente Luis Abinader, a una elección municipal, bueno, pero sepárala con más tiempo. Pero Claro. ¿qué cambia en 90 días? Aquí lo que se está pensando, a pesar de que las elecciones fueron ayer municipales, aquí lo que se estaba pensando es en las presidenciales. Claro. Si te pones a ver, ¿y cuál es la narrativa del día de hoy de todos los partidos? No, febrero está evidenciando qué va a ocurrir en mayo. Todo va muy atado a lo presidencial porque está muy cerca. Entonces, en algún momento, que no puede ser ahora, porque no se puede hablar de reforma constitucional para evitar los fantasmas, ¿verdad? Claro. Habrá que volver a revisar ese tema porque yo creo que el país no se merece esa duplicidad de gastos en un mismo año electoral y con tantas necesidades que tiene la Sin República ningún Dominicana. tipo de incidencia realmente efectiva de una Ninguna. cosa a la otra. O sea, yo quisiera saber cuál es. Yo creo que el único elemento positivo que podremos sacarle a esto es que febrero es una especie de laboratorio de mayo para el proceso. Bueno, de ¿qué la ocurrió? gran encuesta. Exacto. ¿O qué ocurrió en febrero en cuanto al proceso que debemos mejorar para implementarlo claro. en mayo? Yo creo que ese es el único elemento que debemos sacar positivo. Es la única ganancia para Sí. oficialismo y oposición. Entonces, sí, para todas las partes. Por último, ¿cómo asumir el triunfo? Lo digo por lo siguiente, para algunos puede ser la oportunidad para decir, esto es un clavo pasado en mayo, vamos a sentarnos tranquilos, porque la obra se está haciendo, el día a día, tenemos Cabo Rojo, tenemos lo otro, esto es el día a día. Y es una complacencia visto desde el punto de vista del oficialismo. Hay otros que pueden ser un poquito más arrogantes y enrostrarle a los no ganadores, que nosotros sí somos la última Coca-Cola del desierto, vaya el anuncio, no me lo cobre Valentín, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo asume el partido? ¿Cómo lo asume la militancia? Porque ustedes pueden pensar de una manera, digo la dirigencia Claro. y la militancia. Lo primero que quien conoce al presidente Luis Abinader sabe que él va desde arriba a transmitir una especie de sentimiento de que hay que trabajar 2 veces lo que trabajamos en febrero. Todo el que conoce al presidente Abinader sabe que esto es 24/7, primero haciendo su gestión de gobierno como la está haciendo, pero también enviando un mensaje de un trabajo político que no debemos desfallecer ninguno de los dirigentes del partido. De igual manera, el PRM, a la cabeza de José Ignacio, que está en licencia total y que está dedicado al partido totalmente, y el comando de campaña que también se ha ido conformando, yo creo que lo que febrero ahora demostró es que el trabajo que nosotros hemos venido haciendo da resultados positivos, lo cual provoca de que debemos que seguir haciendo lo mismo o inclusive llevando a los niveles más intensos. Pero la militancia del partido, yo entiendo que ahora generará mucho más niveles de... Primero, claro, esto genera un ambiente positivo, que eso es bueno. Sí. Hay que animar las masas y, por ejemplo, los ejércitos tienen que... Tienes que arengar las masas, tú tienes que reconocerlas, celebrarlas. Eso es no natural, porque tampoco tú puedes mantenerlo bajo el azote todo el tiempo y cuando ya te ha dado resultados, tú tienes que reconocerlo y tú tienes que inspirarlo. Ahora viene esa etapa. Pero hay una conciencia general de la militancia del PRM de que el gobierno y el partido no podemos perder el poder y de que nosotros tenemos también un nivel de compromiso. Yo te voy a decir algo, Roberto. A mí que me toca tanto trabajar en Pedernales por el tema de Cabo Rojo, evidentemente, el sentimiento que había para las municipales era, cuando cada vez que yo iba a Pedernales, señores, decía la gente en Pedernales, tenemos que mandar un mensaje fuerte de agradecimiento a lo que ha hecho el presidente Luis Abinader por esta provincia. Ese era el sentimiento de los pedernalenses. Pero así como en Pedernales se replica en Santiago, así se replica en Montecristi, se replica en todos los lugares en los cuales el presidente se le ha dedicado tiempo, voluntad e inversión pública. Entonces, yo creo que eso, lo que ocurrió primero en las primarias en octubre, el presidente recibiendo 1 millón de votos del PRM con una participación histórica, lo que ocurrió ayer en febrero, no son más que la antesala del gran caudal de votos que va a recibir el presidente Luis Abinader, que va a ser expresado por la sociedad, porque reconoce el trabajo, reconoce la seriedad, la transparencia y la efectividad de este presidente. Nosotros no vamos a bajar la guardia, el PRM va a seguir haciendo lo que tiene que hacer e incrementando. Y el hecho, el mejor escenario, o sea, el mejor ejemplo de esto, que tú sabes lo que va a pasar a partir de lo que ocurrió ayer.
nosotros vamos a abrir las puertas, porque van a llegar mucha gente más. Tú lo verás. Al partido. Al partido. Que van a dejar. Claro que sí, vendrán más personas que ven que la única, el vehículo de cambio realmente es el Partido Revolucionario Moderno. Y nosotros, humildes, tenemos que abrir esas puertas, recibir a todo aquel que quiera venir a colaborar con esta gestión de gobierno, con este partido político, para seguir materializando el cambio que representa el presidente Luis Abinader. O sea que no hay confianza. Lo que ha habido sí realmente como una especie de influjo, nos da oxígeno, claro, nos motiva, evidentemente, pero nos da más fuerza para seguir caminando, para llegar a mayo con un resultado que va a ser más contundente que este de febrero. Bueno, pues ahí están las consideraciones. Gracias mil. Suerte. A ti. Suerte. Sigmund Freud, que es el delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral, en exclusiva en esta emisión estelar.